Para enterarnos de la verdad, hay que entrevistar a los personajes que son noticia cuando están dispuestos a contarlo todo. Radio Fórmula Campeche 97.3 FM presenta La Delgada Línea con Roberto Oropeza. Muy buenos días, gracias por seguirnos en esta nueva emisión de La Delgada Línea a través de Radio Fórmula en el 97.3 FM, Núcleo Comunicación del Sureste. Estamos en otro programa, en otro capítulo y siempre platicando con amigos especiales, invitados a quienes afortunadamente ya tenemos algunos años de platicar con ellos, pero siempre sigue siendo muy interesante tener sus opiniones. El día de hoy me acompaña el abogado Manuel Iris Balam, expresidente del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho de Campeche. Abogado, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Y también el abogado José Alfredo Cardeña Vázquez, también dentro del colegio, y también expresidente también del Colegio de Licenciados en Derecho y actualmente en el Colegio de Profesionistas del Estado de Campeche. Bueno, los dos muy conocidos, con una trayectoria en el ámbito de la abogacía, en el ámbito del derecho. Y bueno, platicar con ellos hoy, porque aparte quiero empezar con algo que me pareció un poco particular este año. No sé si les dio la percepción, al menos para mí así fue. Hace unos días, el fin de semana, el 12 de julio, fue el Día del Abogado. Sentí una fecha, no sé si porque cayó en fin de semana, lo sentí medio frío, ¿no? Como que a diferencia de otros años, donde el Día del Abogado veo que se reúnen los colegios, se reúnen las agrupaciones, las asociaciones, hay gente con el tema del Poder Judicial o con el tema del gobierno, siempre hay, anteriormente había un poco más la dinámica del Día del Abogado, que para mí, hoy más que nunca, y ahorita lo vamos a platicar también, hoy más que nunca es una profesión, es una carrera que está sufriendo cambios, que está viviendo cambios, pero que no ha dejado de ser importantísima para los ciudadanos en esos momentos de reformas y de cambios de los que han ocurrido de los últimos años. Pero bueno, me pareció un poco particular que el Día del Abogado pasó así medio de noche. No sé si tuvieron la percepción o solo fue lo mío. No, creo que nada más fui yo. Con todo respeto, creo que sí es una percepción errónea. Sí hubo muchas actividades. En el caso de nosotros en el colegio, lo festejamos el día 11 de julio. Ok. Es que día antes. Cayó domingo. Entonces algunos colegios hermanos hicieron sus reuniones antes de la fecha, porque domingo habitualmente es un tema familiar, es un tema más, nosotros andamos entre semana habitualmente ocupados, y se decidió hacer el festejo el día 11 de julio, que fue un festejo muy bien. Contamos con la presencia, desde luego, del presidente del Poder Judicial, del licenciado Pedro Alcudia, y algunos magistrados. Contamos con la presencia igual de magistrados del Poder Judicial Federal, y sobre todo contamos con la presencia, una muy buena participación del gremio de abogados litigantes. O sea, hubo muy buena participación. Fue un desayuno que entre nosotros mismos costeamos. O sea, ¿no fue el 12? No fue el 12, antes. O sea, el 12 es el día oficial. Nosotros lo festejamos el 11. Ok. El 11 de julio, ahí estuvo Manuel, creo que fue uno de los eventos, pues muy bueno, ¿no? Muy bueno, muy agradable, esa es mi percepción. Sí, a nivel particular, efectivamente no pasó desapercibido. A nivel oficial probablemente sí pasó desapercibido. Es decir, antes las instituciones, por ejemplo, Casa de Justicia sí hacía su evento, no hizo Casa de Justicia su evento. No que tengamos conocimiento, no hubo, como en otras ocasiones, ceremonias, que se iba a ver al padre de amparo, que se le iba a hacer una ofrenda floral. O sea, oficialmente fue un día, no sé si porque la titular no es abogada, sí, y por eso pasó desapercibido, pero a nivel particular, como abogados, varios colegios sí hicieron. Por ejemplo, tenemos al compañero Paco Portela, al licenciado Paco Carvajal, que son titulares de otras agrupaciones, también tuvieron su reunión.
A nivel oficial sí efectivamente no se hizo, pero a nivel personal, cada organización de las que somos ahora sí punteros en el estado de Campeche, sí hicimos nuestro evento de manera particular. Ahora me dice que estuvo con ustedes en el evento del presidente del Poder Judicial, que estuvieron magistrados. ¿Qué les comentó el presidente del Poder Judicial? ¿Qué les dice Juan Pedro Arcudia ante los abogados? No, es un evento es un evento del colegio. O sea, en realidad los festejados somos los abogados integrantes del colegio. Ellos fueron en calidad de invitados. No hay un discurso oficial, porque no es un acto oficial. No es un acto de gobierno. Pero si platican algo con la gente, sí, que se acerca comenta a la mesa, sobremesa. Es una convivencia fuera de formalismos, no se platica. Nosotros tenemos al menos en el colegio de nosotros, en los eventos que llegan los invitados, tratamos de evitar platicar esos temas que deberían de ser platicados en la formalidad de la oficina, ¿verdad? El motivo del evento es de desayunar, convivir, intercambiar pues nuestra vida, ¿no? Festejar. Es una fiesta, en realidad. No es un acto donde nosotros vayamos a hacerle peticiones al presidente o a algún magistrado. Algún reclamo o algo así. No, de ninguna manera. Ni siquiera realizamos, hay un discurso oficial por parte del presidente del Colegio de Abogados y por tradición se entrega un reconocimiento a un abogado que decida el colegio y es el que da otras palabras, un desayuno, no hay un evento protocolario donde participe, tome la voz o algo así, no. Va de invitado a desayunar con los abogados. No, nosotros somos muy transparentes en ese tipo de cosas. O sea, pero entonces entiendo que buen ánimo. O sea, lo que sucede es de que no solamente se le invitó al presidente del tribunal, se le invitó a otras autoridades. Se le invitó a nivel federal, es decir, los magistrados, a la Fiscalía General de la República, al Tribunal Federal, al Tribunal Federal de Apelaciones, a la Fiscalía General del Estado. Y entonces lo único que hace el colegio es hacerlos partícipes de la festividad por el Día del Abogado. Es decir, no podemos, si me lo permites, empezar a preguntar o cuestionar porque no terminaríamos. O sea, son tantas las autoridades que el enfoque que se pretendía o que se pretende se perdería. Y entonces simple y sencillamente lo que hacemos es, para evitar malos entendidos, reunimos. Por ejemplo, en este caso se reunió en un solo lugar a las federales, en otro a las estatales, y lo único que se hizo fue convivir. Okay. Tomóle el uso de la palabra al presidente, dijo exactamente eso, que somos abogados postulantes, totalmente independientes, que el colegio no tiene ningún tipo de filiación partidista, y pues, si me lo permiten, sí se dedicó a decir mentiras porque el agasajado fue el licenciado Cardeñas. Y yo creo que hablaba de otro licenciado Cardeñas porque le dijo tantas flores que me atreví a decirle, y él se lo cree. O sea, fue un evento entre colegas y amigos. Muy bien. Sí, no fue un evento oficial para darle cabida a las autoridades, sino participación de las autoridades, también como abogados que son. Si ellos no celebraron, nosotros les invitamos a nuestra fiesta. Muy bien, pues me da gusto, fíjense, escuchar esta postura, porque se ha hablado tanto y se ha dicho tanto. Platicamos ahorita de las redes sociales, ¿no? Y en las redes sociales se exponen tantas cosas, se dicen tantas cosas, que a veces uno podría generar la percepción o la idea de que estas convivencias con estos funcionarios pues estarían rispias o no serían posibles o no sé, o que se complicarían, pero bueno, me da gusto escuchar que al menos en el ámbito de ustedes, de organización, de colegio y de todos los que están dentro de esto, pues pues tienen esa facultad todavía y poder de convocatoria además, porque poder de convocatoria es importante, de que estas personas que son hoy, están al frente de las instituciones de procuración, de impartición de justicia, acudan, ¿no?, con ustedes. Eso me da gusto y me llama la atención que tengan este poder de convocatoria. En el colegio el poder de convocatoria se ha construido.
en el colegio que participamos, se ha construido porque las autoridades saben que nosotros somos respetuosos. Evidentemente habrá crítica constructiva, el diálogo siempre ha sido con respeto. Si algún abogado de manera en lo particular decide participar en redes sociales, pues no puede ser a nombre del colegio. El colegio siempre ha sido respetuoso y esa actitud es la que creo que nos hemos ganado la confianza de las autoridades que pueden ir con nosotros, y del colegio solamente recibirán una crítica constructiva, propositiva, porque al final del cuenta todos tenemos un interés común, que es que sea efectivo el acceso a la justicia de los ciudadanos, ¿no? De nuestros clientes y de la ciudadanía en general, ¿no? También ellos tienen ese fin, ¿no? Entonces, tanto las fiscalías, por ejemplo, evidentemente, ser nosotros abogados litigantes, pues casi todos litigamos contra la fiscalía, sea la de anticorrupción, que también estuvo invitada y ha participado con nosotros, es el fiscal Loreto, fiscal Jackson, y todo, no se permite que nosotros lleguemos, oiga, fiscal, mi asunto, no, eso no. Y los compañeros abogados litigantes sabemos el lugar en el que estamos y respetamos eso, ¿no? Todos. Lo que cada quien tenga de su postura individual, sus intereses personales, que es normal en un gremio como el de nosotros, es normal, ¿no? Y que atienden tantos casos tan diversos de tanta gente que son sus clientes. Sí, fíjate, pues, entre nosotros igual a veces litigamos uno en contra del otro. Digo, no son nuestros juicios, pero tenemos intereses encontrados. Y hemos logrado encontrar la llave de no llevar diferencias al colegio. Qué bueno, porque eso hace que perduren las instituciones, ¿no? Lo que sucede es que como abogados postulantes tenemos que entender cuál es, si me permites, el ring, ¿no? El ring es juzgados, pero ahí ya no estábamos en el ring. Ahí estábamos a nivel colegas, a nivel profesionistas, festejando el Día del Abogado. Y otra de las cosas que nos hace totalmente independientes es que como colegio, pues no somos de estar pidiendo favores, ni económicos ni legales. Entonces, cada abogado, pero ahora sí, si me permite, se rasca con sus propias uñas, usa los instrumentos legales, y ese no era el momento, ni era la intención, si se les invita a compartir, a departir ese día especial, no como pretexto para obtener algo en especial, porque nunca ha sido ni será objeto del colegio ese tipo de circunstancias, y por supuesto tampoco denostar a las autoridades. Ya nuestros criterios o conceptos en cuanto a sus resoluciones se manifiestan dentro de los recursos que nosotros interponemos. Y esto creo que es válido mencionarlo porque, por ejemplo, como el licenciado Cardeña se está mencionando, en muchas ocasiones los propios agremiados pues somos contraparte y no por eso llevamos nuestros problemas jurídicos a nivel personal y menos en un ambiente festivo como lo fue el día sábado, ¿no? Bueno, pues muchas felicidades. Gracias. Atrasadas. Gracias. Atrasadas del Día del Abogado, y felicidades a todos los abogados que festejaron ese día. El colegio, que es el más antiguo aquí en el estado. Hay otros, pero el colegio ahora el colegio de la Barra, ¿no? Licenciados en Derecho de Campeche. Pues es el más antiguo. Eso también pues yo creo que es bueno que surjan otras organizaciones. Sí, hace un par de meses platiqué con una nueva organización, además de abogados jóvenes que rindieron protesta también, o sea, abogados más dedicados también al tema de investigación, académicos, o sea, qué bueno, ¿no? Que da buen pie de que esta carrera que es tan importante, esta profesión que es tan importante, no deja de organizarse, no deja de colegiarse, porque eso les da a ustedes otro tipo de fortalezas en su capacitación, les da fortalezas, pues obviamente como asociación, de intercambio. Qué bueno, qué bien. Esa parte, bueno, pues la felicitación para ustedes. Y vamos a un corte, vamos a una pausa y regresamos ahora sí para hablar del ring, ¿me parece? Ya hablamos de la parte bonita. La parte bonita, sí. Ahora vamos a hablar del ring, donde están ustedes y muchos otros abogados, amigos, apreciados abogados, amigos que nos comparten
algunas de las situaciones que han vivido en estos meses recientes, que tienen que ver cómo están operando bueno, no sé si sea correcto el término de decirlo, pero como una especie de sistema híbrido, ¿no? Entre lo que queda del antiguo Poder Judicial, me refiero a jueces, magistrados que quedan del antiguo Poder Judicial, y los nuevos que surgieron de la elección. Pero en cuanto a ustedes abogados, pues no pueden escoger. No. A ustedes les toca operar, buscar el mejor acceso a la justicia para sus clientes en este sistema, como están las cosas, en ese ring, como están las cosas. Entonces vamos a un corte y regresamos para que nos hablen pues, cómo lo han pasado en estos meses desde su punto de vista y su opinión como abogados, tanto el licenciado Manuel Iris Balam como el licenciado Alfredo Cardeña Vázquez. Ya regresamos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter @JROropez. Bueno, ya regresamos a La Delgada Línea. Estoy platicando con los abogados, además conocidos, amigos. No es la primera vez que platicamos con ellos, siempre abiertos y con franqueza para platicar de estas cosas. Y les voy a dar mi opinión de lo que he podido recabar con otros amigos licenciados en Derecho a raíz de lo que el año anterior ocurrió con la elección del Poder Judicial y aparte otras reformas que se han presentado recientemente, alguna que tiene que ver con que se pospuso, por cierto, la elección que venía para este año se pospuso hasta 2028, pero bueno, la del 25 sí se llevó a cabo y se renovó pues prácticamente la mitad del Poder Judicial Federal, sí, el 50%, falta otro 50%, y entonces yo les decía, hoy ustedes están conviviendo en esta arena, en este ring, con un sistema, o con un escenario híbrido, ¿no? Donde quedan los jueces del anterior Poder Judicial, del antiguo Poder Judicial, y magistrados y sobre todo, y los colegiados, etcétera, y también conviven con los nuevos jueces, los nuevos electos, los nuevos nombrados a raíz de la elección del 2025. Yo sé, he platicado con muchos amigos que no ha sido fácil, que hay algunos temas donde adaptarse ha costado trabajo. También lo voy a decir con responsabilidad, es un comentario mío, que se han encontrado con nuevos elementos operarios operando en el Poder Judicial que no han estado a la altura. Sobre todo los nuevos, que les ha faltado conocimiento, que les ha faltado pues esto que daba la carrera judicial, y ahí los abogados han tenido más trabajo. Entonces les toca hacer pues más trabajo cuando se encuentran con esta situación, pues que tienen ustedes pues más trabajo, no tienen que hacer más trabajo porque es una nueva circunstancia. Pues persiste esta incertidumbre y este rezago en el Poder Judicial que hoy está operando así híbridamente. Pues yo le pediría su opinión, no sé quién quiere dar primero, licenciado Manuel o Alfredo. Bueno, definitivamente todo cambio siempre produce desasosiego, ¿no? O sea, de hecho, a nivel psiquiátrico te dicen que a los niños no es bueno estarlos cambiando de escuela, porque el cambio de amigos, el cambio de ambiente los perturba. Pues esta misma perturbación se ha trasladado a nivel federal más que al estatal, porque en el estatal todavía no hemos sentido los cambios exactos, ¿no? Como abogados ya más o menos con el tiempo que tenemos conocemos a los jueces, conocemos de qué forma o manera van a decidir, o sea, ya existe cierto conocimiento, pero ahora con los nuevos jueces, inclusive para ellos, empezar a ver algo nuevo, porque por ejemplo, te puedo decir que los que empezaron a nivel federal se encuentran con una perspectiva totalmente nueva. ¿Por qué? Porque si te vas del fuero común, pues ves cierto tipo de delitos. Ya te aprendiste la tipicidad, los elementos de la tipicidad de esos delitos. Es decir, es como que te regionalizaras en la cocina y te aprendes la comida campechana, la comida peninsular,
pero decides irte al DF y ya ahí en el DF tienes que entender la comida no solamente a nivel peninsular, sino a nivel Baja California, a nivel centro. Entonces tienes que aprender a hacer cabrito, tienes que aprender a hacer tortas ahogadas, y entonces viene el reaprendizaje. ¿Qué elementos necesitas para que en verdad tenga ese toque sabroso? Qué buen ejemplo está poniendo. Para que, déjame decirlo. Para que en verdad puedas dar el sabor a lo que la gente está acostumbrado y no se sienta la diferencia. Entonces el reto no solamente ha sido para nosotros los abogados postulantes, sino creo que el reto también ha sido, y lo hemos visto a nivel nacional, para las personas que han estado tomando el cargo. Es decir, no están acostumbradas al protocolo, no están acostumbradas a tomar decisiones, a manejar tanta gente, tantas decisiones importantes, y entonces sí, la curva de aprendizaje nos está costando a todos. Sí. Nos está costando a todos. Entonces, sí sería mentira decir que inclusive como abogado te puedo decir que mi ansiedad se ha disparado. ¿Por qué? Porque antes sabía cómo más o menos iban a resolver. Ahora no sé, es más, no sé ni quién resuelve. ¿Por qué? Porque pues a nivel cuates ya sabíamos que el secretario proyectista, qué ideas tenía, podríamos cabildear, pero ahorita ya no podemos hacer absolutamente nada, porque ni siquiera ellos saben cómo van a resolver con todo esto nuevo que se está dando. Y entonces sí estamos sufriendo, al menos de lo personal. Y todavía queda una parte, de lo anterior, de lo que venía con carrera judicial. O sea, todavía no está en pleno el cambio con la nueva disposición de elegirlos a todos por voto popular. Todavía queda una parte. No quiero decir si esa parte de alguna forma salvaguarda o no deja caer por completo las cosas. Usando ese mismo ejemplo. Modera. Usando ese mismo ejemplo, ¿no? Si tú eres chef y te vas a otra cocina, lo único que tendrías que aprender son los secretos de esa nueva cocina. Pero si nunca has sido chef, siempre había sido pinche, y de buenas a primeras te elevan al nivel de chef, entonces la responsabilidad es tremenda. Ahora sí, tienes que sacar trucos o tienes que inventarte, y a veces, aunque suene mal, la mano tiene sazón. En mi profesión te puedo decir, el instinto en muchas ocasiones nos guía, y ese instinto es solamente aprendizaje de todos los años que tenemos ejerciendo la profesión. Y entonces el cúmulo de conocimientos surge a la hora de la audiencia, y nosotros le decimos instinto, no, son todos los conocimientos que tenemos adquiridos de buenas a primeras. El instinto nos dice, acuérdate de tal tesis, acuérdate de tal criterio, en tal asunto te fue así, te resolvieron de esa forma. Pero si no tienen ese cúmulo de experiencias, ¿de dónde la van a saber? Aprender cuesta. Le cuesta al Estado, le cuesta al particular, pero sobre todo al pueblo. Sí, ahora veía las notas que están sacando. No, interesantísimo lo que dice el abogado. Veía las notas que están sacando donde es el ejemplo, porque lamentablemente para ella ha sido de las más recurrentes en estos resbalones y dislates y errores y cosas, con la ministra Lenia, ¿no? Ahora que mencionaba esta parte, ¿no? O sea que la anterior ministra, la ministra Norma Piña, traía creo que 8 asesores, ¿no? Sí, 6, 8 asesores. Sí. Y para la ministra Lenia estamos hablando de una ponencia de decenas de asesores, pues, ¿no? Dice la prensa 90, no sé si sea así. 90, ¿verdad? Entonces, cuando dicen nos está costando esta curva de aprendizaje, a ver, en realidad nos está costando la curva de aprendizaje, porque en esta cosa híbrida que tenemos ahorita, pues estos nuevos cocineros, como da un excelente ejemplo culinario el licenciado, estos nuevos cocineros eran pinches cocineros, así se le dice al ayudante de cocina. Sí, así se le dice al ayudante de cocina. No es un tema para denostar, sino para establecer ahora les toca preparar el platillo principal, ¿no? Que es la impartición de justicia.
y están presentando situaciones como esta que les digo. ¿Qué es lo que ha vivido José Alfredo Cardeña en este sentido? ¿Y cómo lo está viendo ahora conviviendo? Igual que con ansiedad, así como el licenciado Manuel, se ha disparado los nervios, o qué ha pasado ahí contigo? Mira, yo creo que hay que establecer a los radioescuchas el contexto. En Campeche, en la justicia, vamos a decir, local, la del Estado, que es el Poder Judicial del Estado de Campeche, no ha habido ninguna elección. No. O sea, todavía están todos los jueces que han sido designados conforme, vamos a decir, el sistema anterior. En el Poder Judicial Federal sí ha habido, obviamente hubo la elección, el 50%, en el caso de Campeche creo que fue un poquito más, porque el 50% fue general. Entonces, ahí es donde estamos, en la justicia federal, es donde estamos teniendo, pues estamos viviendo estos cambios, ¿no? Mi opinión y lo que he percibido, lejos de la calidad que aquí el licenciado Iris Balán ha hecho buena referencia, es que estos cambios no se han transformado en una justicia más rápida ni expedita. Esa es la realidad. Y porque, que esa era la idea, la justificación de plantear una elección de jueces, donde de jueces hablando en general, ¿no? Obviamente hay magistrados, ministros, ¿verdad? Pero de esta elección judicial, vamos a decir, y esa finalidad no se ha cumplido. Y esa es una opinión personal. No creo que con una elección de jueces, de la designación de jueces, se vaya a cumplir. Lo dije antes de la reforma, lo sostengo, ¿no? Perdón, les preguntaba, ¿tienen hoy rezagos ustedes en sus casos, claro, en sus asuntos, sí, que le podríamos atribuir a esto? No, es que el rezago existía. La reforma que se necesitaba no era de personas, o mejor dicho, del cambio de personas. No, de la manera en que son o seleccionados. Por eso, el cambio que se necesitaba, o la reforma que se necesitaba, era que le inyectara, porque en una ocasión me comenta el licenciado Cardeñas, oye, para tu criterio, ¿qué es lo que necesita el Ministerio Público para funcionar? Y yo le contesté, dinero. Se empezó a reír, pero sí, no para gratificar, sino para que haya... Es que lo dices así muy feo, entonces... ¿Para qué? Para que haya dinero para pagar más ministerios públicos. Yo les voy a contar una anécdota. Me pasó hace menos de 2 años, 1 año, 2 años. Me dice una persona conocida, me dice, tenía yo mi asunto, y esto no es cochupo, tenía yo mi asunto, y se acercó el Ministerio Público y me dijo, no tenemos para la gasolina, pero o sea, hasta con pena. Sí. Me lo dijo hasta con pena. O sea, no es que me estaba pidiendo su cochupo, no. Me dijo, fulana de tal, me da mucha pena decírselo, pero si no tenemos para salir hoy a hacer las diligencias que tenemos que hacer para este caso, porque no tenemos para la gasolina, sí. Pero de verdad, o sea, me dice, Roberto, se lo creí. O sea, se lo creí, lo vi con la vergüenza que una persona que tiene que hacer su trabajo no tenía combustible para salir a hacerlo. Y ya era, o sea, ya para él era un atraso, no solo en mi caso, sino en muchos casos más que tenía que cumplir. Entonces, eso que dices que hace falta recursos, ¿en serio? ¿Hace falta recursos? Hace falta. O sea, es el grito a voces que se oye en las fiscalías, se oye en los juzgados. O sea, no hay recursos, no tienen dinero. A nivel estatal, ¿por qué no tenemos jueces y todos son interinos? Porque no les quieren pagar el sueldo de los jueces. Y entonces al mantenerlo en interinato, siguen ganando como secretarios, aunque tengan la responsabilidad de jueces. Pero administrativamente ese dinero ya no egresa. Entonces, los mantienen subordinados, no hay plazas, no hay recursos, y entonces viene el rebote. Al no haber más jueces, no pueden darse abasto con el volumen de expedientes que hay. Y si de por sí en el sistema anterior, que había 5 jueces
y por cada juez había 20 empleados, ahorita seguimos teniendo 5 jueces con 3 empleados. Entonces se saturó. La reforma era crear más jueces, crear más infraestructura, pero no se hizo. Y entonces la verdadera reforma era administrativa, no cambio de personal. Y menos no tan involucrado con el sistema. Entonces el cambio fue demasiado drástico. Sí, claro. Ahí está el rezago. Y luego la otra parte que les preguntaba, la incertidumbre. Porque, y se lo voy a decir peladamente, así como lo veo. Yo pienso que hoy los abogados, amigos y amigas abogadas, se están enfrentando a una, o puedes llegar con la idea de que vas a tener enfrente a un operador judicial, a un juez, a un magistrado, que viene de la elección que todos conocimos. Yo creo que es hora de detallar lo del acordeón y todo eso, ¿no? Que está comprometido. Tú llegas frente a él y tú sabes de entrada que está comprometido o que trae un sesgo a favor del gobierno, ya por cómo llegó. Entonces ya no existe la independencia y la certidumbre, ¿no? Ya llegan con incertidumbre para el abogado y para su cliente, obviamente, porque como le dices, oye, ¿sabes qué, manito? Ahorita estamos viendo con una situación de que están proclives a este tema que puede ser hasta ideológico, ¿no? Hasta de ideología. Sí, es que a ver, evidentemente, al politizar, porque se politizó la designación de los jueces, entró ese factor humano, los poderes fácticos, ¿no?, que existen en toda actividad humana y que de alguna manera en el caso de la administración de justicia se había mantenido un poco más alejada, se había contenido, y sobre todo en el Poder Judicial Federal. Pero hay que decirlo, en la justicia local siempre ha existido ese riesgo. Es evidente, ¿no? Digo las cosas por su nombre. No es de ahora, es de siempre. Estábamos acostumbrados, pero siempre decíamos, ¿cuál era la frase? Gracias a Dios existe un amparo. Porque teníamos un Poder Judicial Federal fuerte en cuanto, estoy hablando en cuanto a la permeabilidad con el acceso de los poderes fácticos, que sea políticos, empresariales, los poderes que operan en una sociedad. Hoy, con esta reforma judicial, sí se abrió esa posibilidad, porque pues, en la manera en que se seleccionan a los candidatos, pues están los poderes fácticos operando, es evidente. ¿Y quiénes son los poderes fácticos? Pues los partidos políticos. Así es. Sí, claro. El Poder Ejecutivo propone por un cargo, creo que propone 2, el Congreso propone 2 y el Poder Judicial propone 2. Y después, bueno, en el caso de los federales fue la famosa tómbola y bueno, hay un proceso bastante sucio, ¿no? Al menos de lo que sabemos en su manejo. Que en las nuevas propuestas como que quisieron corregir esa parte con una... Sí. Pretendieron, sí. Ajá, como crear ahí algo de evaluación de su idoneidad o algo así, pero ya... Sí, ya estaba muy sucio el asunto. Y además, en las reglas del proceso electoral no estaban claras. El propio INE no lo tenía bien establecido, temas de gastos, de campaña, qué podían hacer, todo ese andamiaje que hay en una elección no estaba construido. Y entonces, digo, acá como Campeche es una ciudad, es un estado pequeño, todos nos conocemos y sabemos, conocemos a los magistrados, todos nos conocemos y ellos nos conocen a nosotros, pero a nivel federal, un verdadero problema, porque sí sabemos que hubo gente infiltrada, inclusive de la delincuencia organizada. Pero no solamente hablamos de temas políticos, sino por eso hablaba de poderes fácticos, de poderes más allá de los grupos económicos. O sea, a ver, la tentación es muy grande. Un grupo económico poderoso no quisiera tener un ministro,
no quisiera tener un magistrado. Por ejemplo, digo, y no digo que así sea, ¿verdad? Pero los mismos, los gobernantes no querrán tener el Poder Judicial controlado, que es el que lo puede procesar. Sí, por eso digo que esto que pasó, pues aparte del rezago que ya nos explicaban, deja poca certeza, ¿no? Y si la finalidad de una reforma judicial era que la justicia fuera pronta, expedita y cierta, ¿no? O sea, con certeza, al menos en la medida de lo posible, porque en este caso siempre se ha dicho, ¿no? A quien favorezca una resolución, pues le va a parecer la mejor justicia, y a quien no le favorezca, pues no le va a parecer justicia. Pero bueno, esa es la intención, de que todos de alguna manera tengan tengan la certeza, esta certidumbre de que se está juzgando bien, ¿no? Y pues lo que hemos escuchado es que en muchos ámbitos ahora los abogados, los justiciables, además de sufrir el impacto de una resolución que puede ser negativa, se quedan con eso de que fue negativa, pero aparte estoy viendo que evidentemente quien está haciendo esta operación y esta resolución no la está haciendo con los conocimientos adecuados, no la está haciendo con la experiencia, sí, no la está haciendo con los criterios, y más me voy a... Esa parte es muy frustrante. Muy frustrante. Ya se puso de moda el viejo adagio de suerte te dé Dios que el saber poco te importe. Es decir, destruye la carrera judicial, que era lo que daba certeza a nosotros como abogados. ¿Por qué? Porque no es exactamente lo mismo que resuelva una persona que tiene experiencia, que ha tenido 1000 batallas, que ya conoce la norma, conoce los recovecos de la ley, conoce la emoción de las personas, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, siempre se ha hablado en las anécdotas, ya yo como abogado que no tengo mucho tiempo, de Perfecto Baranda Berrón, cuando él, como juez, mandaba a buscar a las partes y decir, a ver, explícame esto que aquí está, porque no lo entiendo. Es decir, en una ocasión le tocó precisamente al licenciado Gustavo Cabrera, que había una persona que había lesionado en San Román, luego se lesionó en Santa Lucía, y luego se había ido, creo que a Lerma. Le dice, oye, cronológicamente eso no es correcto. Una línea de tiempo, ¿no? Le dice, sí, pero es que en tal lugar se establece que él andaba en moto. Ah, perfecto. Entonces, sí se involucran. Y precisamente por todo lo que ya conocen, piden buscar y justificar para en realidad impartir justicia, aplicar la norma. Pero con lo que estamos viendo, pues realmente no van a tener esa oportunidad, no van a tener esa capacidad, o no tienen esa capacidad, porque al ser designados ya no traen todo el historial que es lo que nutre al verdadero legislador, al verdadero abogado, ¿no? A la esencia de lo que es nuestra profesión, la experiencia. Fíjate que nosotros el colegio, los tiempos cambiaron y decidimos recibir a los candidatos en la temporada electoral del Poder Judicial. Y el gremio preguntaba a la mayoría, a la gran mayoría, oiga, ¿cuál va a ser su postura cuando reciba esas presiones de los poderes fácticos, ¿verdad? Y siempre nos contestaron, ¿verdad? No, yo voy a ser autónomo, voy a resolver conforme a mi criterio jurídico y conforme a derecho, ¿verdad? Sin embargo, hoy sigue habiendo un retraso judicial, que nos juraron que se iba a acabar, y un amparo directo, si no me equivoco, ahorita está durando un año. 2 años. 2 años. 2 años. Entonces, para que te resuelvan un asunto... ¿Y dónde quedó ese asunto de los 6 meses? ¿De qué era el tiempo o el plazo? Sí, las sentencias en un juzgado de distrito te fijan la audiencia constitucional y tardan aproximadamente de 3 a 4 meses en resolverte el juicio de amparo indirecto. Oye, y a ver, no es un tema, no estamos diciendo que sean, sí, lo que estamos diciendo es que no es la solución, porque este problema ya existía y sigue existiendo hoy en día. ¿Okay? No se solucionó.
Y no es un tema de que el secretario sea incapaz, es un tema de volumen de carga de trabajo. Yo le decía en una reunión que tuvimos, a ver, esa es por la parte de administración y de procuración de justicia. Seguimos teniendo los mismos ministerios públicos o menos que hace 20 años. Me parece que hagamos una pausa y ya en la parte final del programa hablamos de procuración, ministerios públicos, fiscalías, policías, que también... El primer respondiente que nosotros le llamamos, ¿no? El primer respondiente. Me ha parecido curioso algunos datos que se han dado por ahí. Ahorita vamos a platicar sobre esto. Ya volvemos a la línea de la parte final. Estoy platicando con los abogados Manuel Iris Balam y José Alfredo Cardeña Vázquez, los dos expresidentes del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho de Campeche y con una trayectoria de muchos años, muy conocidos, los dos invitados de esta mañana. Ya volvemos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981-13-8-1142 o contacta directamente a Roberto Oropesa en Twitter, @JROropez. Llegamos a la parte final de esta Delgada Línea. Créame que me da mucho gusto platicar hoy con nuestros dos invitados, porque estamos hablando, siento que de cosas que son importantes, que son aparte reales, que se están viviendo posterior a todos estos cambios y posterior a todas las reformas, y son los abogados, son los licenciados en Derecho, los que están ahí trabajando con los justiciables, con sus clientes, en este ring, en esta arena, enfrentando problemáticas, enfrentando situaciones. Ya hablamos del Poder Judicial, ahora sí me gustaría entrarle a... Bueno, todo es un sistema, pero vamos a entrarle más al tema de procuración de justicia, y ahí es donde está el tema que también a ustedes les toca convivir con policías, con ministerios públicos, con las fiscalías, con las corporaciones. Había un dato que hace algunas semanas escuché, creo no fallar, que se lo escuché decir al presidente del Poder Judicial, que celebraba que el 90%, 95% de las detenciones que se presentaban la policía, de los ministerios públicos, que llevaban las instituciones, eran calificadas como detenciones legales. Me pareció un número altísimo, de que las detenciones de la policía, y en este caso que se procesan, que se trasladan ante los jueces de control, eran calificadas en un 95% como legales. ¿Qué se me vino a la mente? Dije, cuando tengan la oportunidad de platicarlo con los licenciados, lo he platicado ya con Edwin, lo voy a plantear, a mí me parece que esto ya me suena como que todas las detenciones que hace la policía o lo que llega al Ministerio Público, o como recibe las detenciones el Ministerio Público, luego las presenta ante el juez, como que parecería ya pues mero trámite, ¿no? Como que ya de oficio te califico ya de legal cualquier detención o toda detención, en un 95% es altísimo, cuando hemos tenido casos, o hay casos, como el de esas chicas que detienen en el tema de las manifestaciones del pasado 8 de marzo, donde a todas luces, y yo incluso ahí tengo en los espacios, otros espacios periodísticos, tengo ahí la versión de Edwin, y he seguido el caso, dices, a todas luces, esa detención no luce como algo que fue legal o que fue correcto, porque aparte hay muchos videos donde se pueden contraponer a la versión de la policía, a la versión del Ministerio Público, o lo que le dijo la policía al Ministerio Público y luego al juez. Ahí está pasando algo, creo que sí es importante, no sé cómo lo estén abordando ustedes, o lo hayan analizado ustedes desde el punto de vista del abogado postulante, esta situación o estas cosas que están pasando en la Procuración de Justicia, pero también con las policías, los ministerios públicos,
que se está actuando de esta manera. ¿Han analizado algo de esto? ¿Han estado pendientes de esto que les comento? ¿Cuál sería su opinión? Sí, claro, mira, yo creo que los jueces de control han estado calificando las detenciones en un porcentaje tan alto. Es posible, ¿no? No tengo el dato, pero creo que sería posible. Lo que veo mal, o tal vez habría que revisar para decirlo de mejor manera, cuántas de esas detenciones no fueron revocadas en juicios de amparo. Porque algunas detenciones son en su proceso no fue tan limpio, tan saneado, pero luego puede ocurrir que llegue un acuerdo reparatorio o haya un convenio de estos, un mecanismo de solución que ya no continúe el proceso. Habrá un porcentaje que así sea. Habrá un porcentaje que se interponga el juicio de amparo y eso definitivamente es donde se vincula con lo que estamos platicando. Lo que tarda en administrar justicia la federación, porque afecta directamente pues a un justiciable. Puede ser que esté privado de su libertad o sujeto a un proceso y que haya sido víctima de una. Ahorita se acaba de resolver uno, creo, ¿no? Hubo el de los policías que entraron a una casa. Al de la Lázaro. Lázaro Cárdenas. No tengo el dato exacto, pero sí, que rompieron la puerta y que entraron ilegalmente. Entonces, ¿pero cuánto tiempo tardó? No, casi más como el año. Más Entonces, o menos. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Entonces, en esos casos que podemos decir que son emblemáticos por el ruido social, habrá algunos asuntos que se resuelvan porque efectivamente pues hubo una detención legal, ¿no? O sea, no estamos diciendo que todas sean ilegales, pero sí hablar de que el 95% de las detenciones calificadas como legales, o sea... Nosotros como abogados habitualmente impugnamos, les digo, es un tema de estrategia legal, tú valoras la detención, haces tu análisis jurídico y decides si le impugnas o no, ¿no? Porque pues si es detenido dentro de una casa robando, etcétera, etcétera, pues sé que vas a pelear la detención, ¿verdad? O en el caso de las chicas que comentas, bajo mi opinión pues, jurídica, creo que fue ilegal la detención, porque es claro, no había infragancia, no fueron detenidas en fragancia, ni había persecución, ellas estaban en otro lado, había transcurrido un lapso de tiempo bastante considerable, porque las reglas para ello tiene que haber una continuidad en el hecho, entre el hecho presuntamente que cometen, vamos a decir, la violación a la norma, y el transcurso del tiempo en lo que son detenidas, que puede haber una persecución, que esté huyendo, o sea, tiene que haber un enlace lógico, pero en esos casos, en la mayoría entiendo que no. Entonces, eso habrá que esperar, y a mí me gustaría ver ese dato, ¿no? De cuáles son las que han soportado, vamos a decir, decimos los abogados, cuáles han aguantado el amparo, ¿verdad? ¿Sí? Y es donde cobra, fíjate, importancia y se relaciona con el tema de la justicia federal. ¿Sí? Por eso es importante la autonomía judicial de los jueces federales. Porque para nosotros los abogados litigantes, pues es el último, o era el último vamos a decir, porque lo seguimos intentando y seguimos luchando con el amparo. ¿Okay? Hay criterios todavía que son bastante ecuánimes, bastante razonables. Tan es así que, por ejemplo, se acaba de resolver este tema que estamos comentando, ¿verdad? Que nosotros lo platicamos y dijimos, bueno, creemos que sí fue una detención ilegal, pues sí, pero ya un juez lo califica de legal. Entonces eso se suma al 95%. Sí, a mí me pareció... Entonces, ahí es donde mi opinión es de que también depende del asunto. O sea, si estoy hablando de un tránsito de vehículos, en donde sé que mi cliente no va a tener mayor problema, ¿para qué me pongo a pelear la detención? O sea, el impacto real en un asunto no es la detención, es el asunto en sí.
Es la estrategia que decides. Si nada más me voy a tardar 1 hora y mi cliente va a seguir detenido y es un tránsito de vehículos o es unas amenazas y que al final yo veo que la carpeta está hecho con las patas, si me lo permites, ¿para qué me pongo a pelear la detención? Para que me lo suelten y luego me perfeccionen la carpeta. Pero esa es cuestión de estrategia. O sea, a mí me llama la atención que un poder se ponga a elogiar al otro. ¿Por qué? Porque al final no está hablando de su trabajo, sino está hablando del trabajo de la fiscalía. De la policía, en este caso. Por eso de la fiscalía o de tránsito, ¿no? O sea, pero no ha pasado al tamiz del juicio. ¿Por qué? Porque todo eso se puede todavía ventilar en juicio. Hay criterio de la Corte que cuando la ilegalidad trasciende, aún en sentencia puedes retrotraerte al primer momento y si no lo combatiste porque así te convenía, decir, en razón de que la detención fue ilegal, el árbol del fruto envenenado. Todo lo demás se va para abajo. Entonces, no se puede cantar victoria. Es como que, ya tengo mi primer cliente. Sí, espérate 20 años para saber si sigue siendo postulante. Entonces, no considero que sea un dato relevante como para en verdad poder decir que la actuación de los ministerios públicos, de los policías, es correcto. ¿Por qué? Porque no ha pasado al tamiz del juicio. Es que el primer tamiz, un policía realiza la detención y el primer tamiz que debe pasar es el Ministerio Público, debe de calificar la detención. ¿Cómo le están entregando al puede calificarla de ilegal, ¿no? El Ministerio Público. Porque si me permites, en los juzgados de distrito ya se está entrando al estudio de 2 cosas. Ok, perfecto. La detención fue legal, pero la retención que hizo el Ministerio Público es correcta. ¿Por qué? Porque si tenía derecho a su libertad, ¿por qué el Ministerio Público se tardó las 48 horas? Me ha tocado que jueces de distrito le llamen la atención al Ministerio Público. Oye, si no me ibas a pedir la prisión juez de control federal, jueces de control federal, tienes razón, jueces de control federal que le llamen la atención al Ministerio Público. Oye, si no le ibas a pedir la prisión preventiva, ¿por qué lo tuviste 48 horas? Mira, es muy común eso en los hechos de tránsito. Tú tienes un accidente y eventualmente te retienen las 48 horas. Y no tienen por qué retenerte. El delito no lo amerita. ¿Qué debe de hacer? Ponerte en libertad. El Ministerio Público. Y los jueces federales sí le exigen al Ministerio Público Federal, inclusive les llaman la atención diciéndole, oye, espérate, si no me ibas a pedir prisión y no vas a pedir, ¿por qué lo retuviste a una persona? Le violaste sus derechos fundamentales privándole de la libertad. Aquí te retienen 48 horas y te dicen, arréglate, ¿no? Págale para que yo te suelte. Es una extorsión legal. Así se llama, Digo, es la verdad. O sea, te va a ver tu cliente y te dice, pero además, y también hay que ser honestos, Manuel, cuando estamos del otro lado y se está detenido, vamos a ver si nos paga, ¿no? Pues sí. ¿Por qué? Porque lo está permitiendo el sistema, pero eso no hace que sea legal. Es ilegal, Y eso está ocurriendo día a día en la fiscalía. Y tampoco es, hay que decirlo, no es una idea de la actual, sino esto ha sido una práctica de costumbre. Algún día lo platicamos con el anterior fiscal, con Juan Manuel Herrera Campos, y le dijimos, oye, ¿por qué lo retienes? En lo personal, para mí, pues para que reparen el daño. Dice, oye, espérate, o sea, imagínate, me estás extorsionando. Bueno, es que pues yo tengo el derecho, ¿no? De retenerlo cuando estoy investigando. Y, te retienen. En lo personal es una interpretación amoral, no ilegal. Bueno. No es ilegal porque es una adecuación que se le hace a la norma. Dice la norma, dentro de las 48 horas. Claro. Entonces, al establecerse dentro, puede ser 1 hora después o 5 minutos antes que se vencen las 48 horas. Estoy dentro. Entonces, por eso es una cuestión amoral, no ilegal. Es una adecuación que ha hecho el Ministerio Público para justificar. Es que estoy investigando. Y yo les he dicho, date de santos que no he tenido un cliente que quiera abusar de la norma y te acuse de abuso de autoridad. Porque una vez que tú ya tengas el dictamen y que sepas que tiene derecho a su libertad, si él va y te acusa de abuso de autoridad, ¿qué vas a hacer? Esconderte dentro de las 48 horas, no. ¿Por qué? Porque ni siquiera pediste la prisión. Y entonces sí corres el riesgo
de abuso de autoridad. Pero eso es una cuestión amoral, porque es una adecuación e interpretación de dentro de las 48 horas, ¿no? Así abusado, se ha abusado, ¿no? Es la realidad. Así como anoche que escuchaba, y lo digo con todo respeto, la noche que escuchaba lo de que quitaron 100 causales para quitarle a las personas su vehículo. Ah, sí, ¿no? las multas, sí, para retener, sí, perdón, para retener los vehículos. Para quitar los vehículos, mandarlos al corralón, ¿no? Sí. Que te quitan tu coche, tu moto, todo. Dejaron 4 horas. Y dejaron 4 horas. Alcohol, que has consumido alcohol, que te estaciones en un lugar prohibido, de los designados para personas de capacidades distintas. ¿Cuál otro era? Era 1, 2. Falsificación de documentos. Falsificación de documento y había un cuarto. No me acuerdo pero lo leí en sí. Y quitaron la de que están mandando el proyecto, ¿no? Uh-huh. Pues yo no sabía que habían 100 causas para quitarte un carro. 105. No sabía. Eso es un exceso. Y de hecho la máxima autoridad se refiere como que era un exceso. Entonces pues yo dije, a ver, estamos reconociendo implícitamente que durante todo este tiempo le caímos con exceso con singular alegría y exceso a la ciudadanía para llenar los corralones y entonces cuando dices, bueno, ¿no? Y ahorita no es ilegal, pero al final de cuentas estamos cayendo en esto de que pues no era tan ético. Lo que sucede es de que yo creo que ya el censor, y dados los tiempos que estamos viviendo, porque ya vienen las elecciones, entonces tenemos que mantener tranquilo al pueblo. Durante mucho tiempo, el pueblo en sí se ha quejado que por cualquier nimiedad te quitan el vehículo. Entonces, o cualquiera de las 100 y tanto causales que habían de chile dulce y de manteca para quitártelo. Cualquiera de las 100, creo que porque si comprabas un Six y lo traías ahí en el carro, también circunstancias como por ejemplo pasó en el parque principal, se estaciona una persona en un lugar de minusválidos, pero porque no tenía la placa de minusválidos, cuando el conductor era de capacidad minusválido, porque se baja y se ve que se tiene la prótesis, sí. y le quitaron el vehículo, y entonces es que la norma lo dice, y yo me atreví a hacer el comentario. En mi época decían, cuando exista un conflicto entre el derecho y la justicia, aplica la justicia. Todos sabemos lo que pasó, ¿no? Seguramente no aportó para la gasolina. Sí, digo, es obvio, ¿no? Digo, hay las cosas por su nombre, ¿no? Bueno, ya tengo aquí para no quedarnos con la duda, es ocupar espacios exclusivos o bloquear rampas y accesos para personas con discapacidad. 1, falsificación de documentos del vehículo o licencia, que es un delito, obviamente. Conducir bajo efectos de alcohol o sustancias. Y los arrancones, participar en carreras ilegales o arrancones por el alto riesgo de accidentes, y obstruir carriles o zonas exclusivas para el transporte público. Son los 4 que dejaron. Ya no te estaciones en el coche. Por el coche y el tren. No, mucha gente en el ligero, pero bueno. Sí, mira, en general el tema de la procuración de justicia y de la administración, como comentario, yo creo que no estamos viviendo, no estamos cumpliendo con la norma constitucional de darle a los ciudadanos un acceso efectivo a la justicia. Eso es una realidad. Digo, no se trata hay cuestiones de carácter presupuestal, hay una serie de cuestiones que hay que solucionar. El padecimiento es grave. Sí. Hay que decirlo, el padecimiento es grave, hay buenas personas, aquí conozco muchos ministerios públicos, mucha gente en los tribunales, y al final de cuentas son gente honesta, honrada, que se dedican a trabajar, son abogados, y sí está el tema de la suficiencia de apoyo presupuestal. Yo creo que hay que pagarles mejor, darles mejores prestaciones, más certeza. El tema de los jueces provisionales, ¿no? Hay que darles certeza, porque no solamente es un juez el horario que trabaja. O sea, nosotros tuvimos audiencia ayer
híjole, empezó a las 8 de la mañana la juez y eran las, creo que 8 de la noche y todavía estaba en audiencia, una tras otra. Entonces, humanamente, o sea, son humanos, pues, los jueces, y lo menos que esperas después de ese esfuerzo, que hay una retribución adecuada, porque además, al no darles la base, está el tema de las prestaciones sociales. A ver, no tienen la base, no tienen el salario, ¿dónde está su IMSS? ¿Dónde está su apoyo? O sea, ¿dónde están esas prestaciones que todo trabajador debe tener? ¿No? Y en los ministerios públicos, ¿no? También el horario, el trabajo, las cargas de trabajo. Las policías no se digan. Exactamente. Entonces, por eso está padeciendo el sistema. Sí. Ahí está el caso terrible de este policía en las redes sociales que salió ayer, que se lanzó. Policía en otro lado, no recuerdo bien si fue en otro estado, pero está ahorita dejó un video y luego se aventó de un puente terrible. Que padecía de depresión. Sí, terrible. Sí. Bueno, pues muchas gracias. ¿Algo más que quisiera mencionar? No. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, licenciado Manuel Iris Balam y licenciado José Alfredo Cardeña Vázquez, que nos acompañaron en esta delgada línea. Y bueno, pues a todos los que nos sintonizaron a través de Radio Fórmula, el Núcleo de Comunicación del Sureste, y a quienes nos siguen en las redes sociales. Aquí va a quedar este programa grabadito en las redes sociales para que usted pueda escucharlo nuevamente a las 5 de la tarde, repetición vía la radio. Gracias a los dos nuevamente, y nuevamente felicidades, y felicidades a todos los abogados al gremio por el pasado Día del Abogado. El próximo jueves, acompaña a Roberto Oropesa con otro invitado dispuesto a responder con honestidad en la delgada línea. Solo a través de Radio Fórmula 97.3.